The Legend of Zelda y Super Mario son dos de las franquicias más importantes de Nintendo. Desde mediados de los 80 hasta la actualidad, ambas cuentan con una gran cantidad de títulos en su haber y muy al estilo de la compañía nipona, podríamos decir que cada una de las entregas principales de dichas sagas cuentan con un gran estándar de calidad, a no ser que existe algo como esto. ¿Cómo es que llegamos a que existan tales aberraciones? ¡Ay, Dios! Para entenderlo tenemos que remontarnos hacia 1980, cuando Sony y Philips presentaron el formato CD a la industria, el cual, si bien venían desarrollando individualmente desde mediados de los 70, no fue hasta finales de aquella misma década que unieron fuerzas en pos de estandarizar este nuevo formato, concebido originalmente como uno musical. Fue en 1982 cuando ambas compañías comenzaron a comercializar CDs y reproductores, aunque aún, tal como sucede con todo nuevo formato, había que convencer a los consumidores de que cambien sus amados vinilos y cassettes por este moderno y costoso invento. Poco a poco los CDs de música comenzaron a cobrar más relevancia hasta que a algún pilluelo se le prendió la lamparita y se dio cuenta de que los CDs tenían mucho más potencial. Así es como el formato se empezó a utilizar con gran éxito en las PCs. Valiéndose de aquel suceso es que en 1986 Sony y Philips presentan un formato paralelo llamado CDI, que era básicamente un CD con contenido multimedia, el cual se reproducía por medio de un reproductor exclusivo para dicho formato. El primero de estos reproductores se lanzó en 1991 y se llamó Philips CDI, y aunque solo tenía el nombre de Philips, fue desarrollado en conjunto con Sony. Pero porque si la Philips CDI fue concebida como un reproductor multimedia, a todos nos suena como una consola. ¿Qué clase de efecto Mandela es este? No fue hasta el auge de las consolas de 16 bits, más precisamente la Sega Genesis y la Super Nintendo, que Philips CDI intentó cambiar su enfoque y venderse como una consola. Y es que el concepto de CDI parecía no estar siendo entendido por los consumidores, lo que se traduce en un estrepitoso fracaso para dicho formato. Convengamos que los altos precios de lanzamiento para los reproductores tampoco ayudaron. Aproximadamente para el año 1992, con un formato CD totalmente estandarizado para la industria musical, pero aún con el formato cartucho reinando para los videojuegos, Philips CDI cambió su enfoque publicitario y se intentó meter de lleno en la guerra de consolas como la más revolucionaria del mercado. Sí, ríanse porque claramente fue un fracaso y para colmo, mientras Philips seguía encaprichada con el formato CDI, Sony se decantaba por el formato CD-ROM, el cual en pocas palabras no estaba limitado como el CDI a cierto tipo de información. No me quiero meter mucho más en este tema ya que estoy flasheando canal de tecnología. Ahora les voy a aplicar los diferentes formatos de CD. Tenemos el CDI, el CD-ROM, el CDA, el CDR, el CDRW. La cosa es que Sony sabía que el CD-ROM era el futuro y en materia de videojuegos ya venía desarrollando títulos para el Mega CD de Sega, a la vez que mantenía un acuerdo con la propia Nintendo para lanzar una consola que utilizara el revolucionario formato de discos. Así nacería la Nintendo PlayStation. Si no escuchaste esto antes, no es una joda. Si bien Nintendo PlayStation no salió al mercado, la consola llegó a desarrollarse y era básicamente una Super Nintendo con mismos controles, potencia y hasta ranura del cartucho de toda la vida, pero se complementaba además con un lector de discos, el cual permitía los beneficios de este revolucionario formato. A partir de acá viene una novela de engaños y traiciones, porque sin avisar, Nintendo abandonó el acuerdo con Sony y se fue con Philips, decantándose por el formato CDI. Hay mucha controversia respecto a este tema. Básicamente entendemos que Nintendo le vio todo el potencial a Sony para transformarse en su competidor directo, por lo que se cagó en las patas y salió corriendo a los brazos de Philips. Digamos que Nintendo traicionó a Sony antes de que Sony los traicione a ellos. Lo de la moral y esas cosas se los dejamos a los simples mortales. Ahora Nintendo trabajaría con una Philips que no le representaba ninguna competencia, ya que entendía de videojuegos lo mismo que yo de peinarme. Ahora sí. Estoy con cáncer. Sí. Y si bien parece que Philips no tenía las de ganar en el contrato entre ambas partes, estaba satisfecha con el hecho de que la gran N desarrolle videojuegos en su apreciado formato CDI. Especulaban que la maniobra sería un rotundo éxito y que se traduciría en un aluvión de ventas para su reproductor fetiche. Igual, por mucho que me llene la boca hablando de tal acuerdo, este tampoco se concretó y las razones jamás salieron a la luz. Solo tenemos algunas especulaciones de historiadores que van desde que Nintendo se rescató a tiempo sobre la cagada del formato CDI
CD, y están también los que dicen que el fracaso del Sega Mega CD hizo que Nintendo apostara una generación más por el formato cartucho. El resto es historia conocida, ya sabemos que Nintendo lanzó su Nintendo 64 con juegos en formato cartucho y que por esa misma razón fue aplastada por una vengativa Sony y su formato CD-ROM con la primera PlayStation, mientras que por el lado de la desahuciada Philips, antes de bajar los brazos, jugó su última gran carta. Andás a ver los pormenores del acuerdo con Nintendo, pero el destino quiso que los muchachos de Philips se queden con los derechos para realizar una serie de juegos basados en propiedades intelectuales de Nintendo. Más precisamente, 3 juegos de Zelda y 1 de Mario. Con todo esto entendido, ahora sí, vamos a ver qué pija hizo Philips con Mario y Zelda. Si te viene gustando el video hasta acá, mandale suscripción y activada de campanita que ayudas un montón. ¡Como un camión! Los primeros títulos en llegar fueron Link: The Faces of Evil y Zelda: The Wand of Gamillion, ambos lanzados al mercado de forma simultánea en el año 1993, mismo año en el que Nintendo lanzaría en Game Boy el ya clásico The Legend of Zelda: Link's Awakening, juegazo al que ya le dedicamos un video en Marito Games. Pero lejos de acercarse a la maestría lanzada para la portátil de Nintendo, los títulos de CDI nos proponían un gameplay similar a la propuesta jugable de Zelda 2 de NES. Básicamente un juego de acción de scroll lateral, aunque sin los elementos roleros del juego de NES o siquiera cualquier tipo de profundidad. Tal como rezan los títulos de cada juego, uno sería protagonizado por Link y el otro por la princesa Zelda. El juego de Link seguiría la lógica de cualquier juego de la franquicia, derrotar a Ganon y salvar a la princesa, mientras que el otro juego invertiría los roles y nos propondría salvar a Link y destruir a Ganon a manos de la mismísima Zelda. Al iniciar cualquiera de los dos juegos nos encontramos con un concreto tutorial para luego acceder a través de un mapa a algunas de las 3 locaciones disponibles, número que se irá ampliando en el transcurso de la aventura, si es que logramos digerirla, claro. Desde un principio contamos con una espada y un escudo y luego sí podremos ir consiguiendo mejoras, además de comprar con las rupias de siempre varios elementos necesarios para avanzar con la aventura, como las clásicas bombas que nos permiten abrirnos ciertos caminos, las cuerdas que servirán también para acceder a ciertas zonas y tenemos además una lámpara de aceite la cual si no recargamos con frecuencia nos fundirá a negro la totalidad del escenario. Realmente esta última es la mecánica más molesta del juego. El tradeo de rupias por estos elementos es más importante que nunca en la saga, pues aquí rápidamente nos veremos obligados a conseguir los codiciados elementos para avanzar con la aventura, los que nos llevará inicialmente a tener que eliminar varios enemigos para poder cubrir los costosos precios del mercado del juego. Es así como desde sus inicios ambos títulos dan muestra de su mal diseño, el cual nos lleva a realizar repetidas acciones sin siquiera sentir que avanzamos. El mal diseño también se deja apreciar en los escenarios, pues nunca se termina de entender el posicionamiento de los hitbox. Explicado rápidamente para quienes no estén familiarizados con el término, son básicamente los detectores de colisión aplicados a los diversos elementos del escenario. Salvando las distancias, si ponemos de ejemplo en Zelda 2, los elementos con los que podemos colisionar y los que no parecen estar bastante claros. Esta cosita de ahí la tengo que saltar y por acá me puedo mover tranca. Al contrario de esto, en los títulos de CDI tendremos que estar constantemente adivinando cuál es el camino. En esta escena, por ejemplo, no se entiende bien hacia dónde carajo tenemos que ir, mientras que en esta otra directamente nos quedaremos atascados. Tratar de descifrar por dónde movernos se convierte en una constante. Después también está el temita de que el malísimo control no ayuda para nada. Al contar con tan solo 3 botones en el mando, se optó por un diseño de botones bastante confuso que entorpece la experiencia. Mientras que el primer botón sirve para atacar, el segundo sirve para abrir puertas o utilizar los diversos elementos. Para acceder al menú hay que agacharse y presionar el botón 2 simultáneamente, y para saltar o agacharse habrá que valerse del direccional. No sé si se van dando una idea de lo impreciso y confuso que resulta todo esto. Ahora bien, ¿y el tercer botón para qué sirve? Para que te lo metas en el orto. Y es que el control que están viendo en pantalla no es el que venía con el reproductor, era uno que debías adquirir por separado, y como el control remoto del CDI estándar que venía con el reproductor contaba con tan solo 2 botones de acción, adaptaron el diseño de botones de los juegos a este dispositivo. Hablando del apartado visual, los títulos sorprenden desde un primer instante. Como siempre digo, hay que contextualizar, por supuesto, no es válido juzgarlo con los ojos de hoy, pero realmente, y tal como era de esperar de una tecnología avanzada para la época, lo propuesto en estos títulos frente a lo que solíamos observar en otras consolas de 16 bits fue digno de destacar, y aunque lo más criticado en este aspecto fue la bizarrea de las animaciones, las cuales desde su descubrimiento en YouTube han sido transformadas en memes, para una época en la que salvar a una princesa no era un acto de machismo, estaba bastante bien. A mí en lo personal, dichas animaciones me generan el mismo morbo que a cualquiera, pero tengamos en cuenta que en 1993, un juego para consolas con animaciones y doblaje de voz My, you're thirsty.
por más pedorro que sea, sorprendía. También se le criticó fuerte la personalidad de retrasado que le dieron a Link en el juego. I won. Pero acá también voy a defender a estos polémicos títulos. Cualquiera que haya visto la pedorra serie animada de Zelda sabrá que los títulos de CDI la tomaron de referencia para sus secuencias animadas. Link, soy yo, Zelda. Ah, sí, casi lo olvidaba. Después de salvar a la Trifuerza del Mal, el héroe merece su recompensa. ¡Ay! Y nunca más vuelvas a silbarme. No lo volveré a hacer. How about a kiss for luck? You've got to be kidding. Al momento del lanzamiento al mercado de ambos títulos, fueron elogiados tanto por la crítica como por los consumidores. Los juegos no eran perfectos, claro, pero su apartado visual y técnico se destacó por sobre otras propuestas de la época. Entiendo que el lugar que fue alcanzando la franquicia a lo largo de los años, sobre todo después del lanzamiento de Ocarina of Time, influenció mucho sobre la visión actual que se tiene sobre aquellos títulos de CDI. Y después también está el temita de que uno de los principales responsables de popularizar estos aberrantes títulos fue el capo de The Angry Video Game Nerd, quien le dedicó un extenso review a estos títulos muy a su estilo, que nosotros que bardear fuerte. Por eso, a mi entender, y aunque no se salvan, los dos primeros juegos de Zelda para CDI fueron castigados un poquito de más. Si uno logra observar por detrás de sus problemas de control y diseño, puede apreciar un gran potencial desperdiciado. Y es que, como no podía ser de otra manera, estos dos juegos fueron desarrollados en paralelo por un mismo estudio. Les dieron un deadline de tan solo un año y un presupuesto ridículo de $600.000 para ambos. Ahora pasemos al tercer y último título de Zelda para CDI, desarrollado por un estudio diferente y protagonizado nuevamente por la mismísima princesa, el Zelda's Adventure. Este sí que no lo salva ni tu vieja porque es malo como Jay Mamón en cumple de 15. El título saldría al mercado al año siguiente, en 1994, y ya desde un principio podemos notar que se optó por otra propuesta jugable y visual, cambiando las bizarras animaciones por escenas digitalizadas de personas reales, escenas para nada fluidas y limitadas a tan solo dos personajes. Para el diseño de escenarios también se optó por unos gráficos fotorrealistas y nuevamente contaríamos con los mismos problemas de diseño mencionados en los juegos anteriores. Es por momentos muy difícil interpretar el camino a seguir, aunque eso sí, ni de cerca es tan molesto como en los títulos anteriores de CDI. Todas esas animaciones y texturas no le saldrían nada gratis al juego, pues esto, sumado a una pedorra optimización, se traduce en unos tiempos de carga absurdos entre pantallas. La historia cuenta que las fotos utilizadas para el diseño de escenarios fueron principalmente tomadas por desarrolladores desde un helicóptero. Al toque, cuando empezaron a cargarlas, se dieron cuenta de que esta decisión atentaba completamente contra la limitada RAM de los reproductores de CDI, cosa que generó mucha frustración en el inexperimentado equipo desarrollador. Desde lo jugable, Zelda Adventure está a la altura de todos los otros apartados del juego. Esta vez se optó por una vista aérea más clásica inspirada en el Zelda original y en A Link to the Past, pero esto y el título del juego es lo único que compartiría con aquellas obras clásicas, porque Zelda Adventure es realmente una verdadera cagada también en el apartado jugable. Y aunque la nueva perspectiva ayudaría un poco más al control del personaje, nuevamente nos encontraríamos con problemas de diseño en el control, limitado como ya dijimos a tan solo dos botones, cosa que no es excusa para nada. Ya vimos lo que hizo Nintendo con Link's Awakening en la querida Game Boy. Cabe mencionar también que el juego cuenta con un gran problema de diseño de sonido. En gran parte de la aventura la música brilla por su ausencia. Nos encontraremos además con efectos de sonido repetitivos y bien quemabocho. Y las voces son de lo más pedorro que hay. Who rid this land of varlet and knave, and to the north she should now go. Y es que nuevamente, limitados por el presupuesto, fueron los mismos desarrolladores quienes realizaron dicha labor. Un dato curioso cuenta que la mismísima princesa Zelda fue interpretada por la recepcionista del estudio. Todo lo mencionado dio como resultado no solo el peor juego de Zelda jamás creado, sino también uno considerado como de los peores juegos de la historia. A diferencia de los dos títulos anteriores, acá la prensa y los consumidores por igual le dieron con un caño. Y ahora nos queda ver qué carajo hizo Philips con Mario. Hotel Mario sería lanzado el 31 de diciembre de 1994 y fuera de toda lógica no sería una aventura convencional del fontanero. Nos entregarían en su lugar un mediocre juego de puzzles en el que básicamente a manos del bigotón debíamos cerrar todas las puertas de un hotel a medida que los enemigos se encargaban de abrirlas. ¡Malísimo! ¡Malísimo! La mecánica se repite hasta el hartazgo a lo largo de 7 niveles de 10 etapas cada uno, con peleas de jefes sobre el final de cada fase. En lo jugable recuerda mucho a los clásicos juegos de Mario, se puede pisar a algunos enemigos, agarrar
moneditas y varios power-ups, pudiendo también jugar de a 2 jugadores, aunque no en simultáneo. Visualmente es bastante digno, contamos también con escenas animadas inspiradas directamente en la serie animada de Super Mario y no mucho más. El juego recibiría críticas mixtas, todas más o menos coincidían con que la propuesta era digna, pero rápidamente se tornaba repetitiva y aburrida. Y este sería el último título de una franquicia de Nintendo lanzada para CDI, aunque también hubo otro juego de Mario cancelado llamado Super Mario Wacky Wars, el cual pretendía ser una secuela directa del Super Mario World de Super Nintendo y que aparentemente contaba con el aval de la gran N. Finalmente, el juego sería cancelado, ya que pese a los caprichos de Philips, el fracaso del formato CDI no se podía sostener más. Una versión pre-alfa del juego se subastaría por eBay a unos $1000. Creemos que es por esa razón que el cancelado título de Mario se encuentra al día de hoy filtrado en la red e inclusive es posible jugarlo por medio de emulación. Espero que les haya gustado este videajo. Si ustedes tuvieron la oportunidad de jugar tales aberraciones, pueden dejar sus opiniones en la cajeta de comentarios o también lo podemos debatir en el canal de Discord. Te dejo el link del grupete en la descripción del video. Te dejo también el link de Cafecito por si querés dar una mano como lo hicieron todos estos capos que aparecen acá en pantalla, a los cuales les agradezco. Y también, por supuesto, les agradezco a los más de 100.000 gamers que disfrutan de este canal tan sensual. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!